bases teóricas recibidas durante el proceso de formación son muy importantes. Gracias a ellas se aprende a transmitir claramente la fe. El catequista hoy tiene que prepararse para un mundo muy difícil. La SPAC es un proceso elemental de formar catequistas. Y en la SPAC tenemos un proceso que está estructurado en unos 4 módulos, 4 momentos. Uno es el momento del precatecumenado, que lo llamamos así porque hemos adoptado todo el proceso catecumenal como proceso de formación progresiva y de iniciación en la fe. En este primer momento nos dedicamos mucho al encuentro con Jesucristo, a la reflexión, a la profundización, a conocer la realidad, a empaparnos de la realidad de la persona. El Concilio Vaticano II se destacó primeramente porque nos llamó la atención sobre el hombre. Hay que descubrir el hombre quién es y cómo es. Y en América Latina se hizo una conferencia, aquí precisamente en Medellín, que llamó la Conferencia General del Episcopado, aquí en Medellín, que fue las conclusiones de Medellín. Fue un documento que marcó mucho todo el continente y surgieron una serie de documentos allí. Lo más significativo de esto fue mirar la realidad. Se habló mucho de la injusticia, de la opresión, de la marginación, del hombre que pasa por necesidades. Pero no es solamente las necesidades sociológicas las que marcan a la persona, sino también las psicológicas, el conocimiento, la vida y todo eso. El primer módulo de formación lo dedicamos precisamente a eso, a conocer la palabra, a conocer el llamado del Señor, un anuncio carismático, a conocer la realidad y a conocer la psicología. ¿Por qué? Porque el catequista debe ser una persona que entiende lo básico de la psicología humana, de cómo es la persona, porque a esa persona hay que llevarle la palabra de Dios con mucho sentido. El segundo momento tiene que ver con el catecumenado, en donde se ven bases de antropología, conocimiento de las Sagradas Escrituras, cristología, cuál es la estructura de la Iglesia Católica y quién es la Virgen María en nuestras vidas. El tercer momento es el momento de la mistagogia, que es como entrar es en la parte de los misterios, de los temas más profundos. Aquí, temas de moral, temas de los sacramentos, o sea, descubrir un sacramento. Nosotros hablamos de los sacramentos con mucha familiaridad y a veces no sabemos ni lo que significa una palabra sacramento. Todos en la casa tenemos sacramentos. Todos tenemos un vasito que nos regaló el novio, que me regaló mi mamá, que me regaló mi papá. Y en ese vasito es donde nos gusta tomar el chocolate o nos gusta tomar el vasito de agua. Y es donde sabe bueno. ¿Por qué? Porque nos recuerda a una persona. Un sacramento es un signo que evoca y hace presente. Eso es lo que descubrimos en este momento. Descubrir esos sentidos profundos de la fe que el catequista tiene que saber y estar enamorado de ellos. Cuando uno está enamorado, uno enamora. Cuando uno está muy especializado en un tema, uno puede decir muchas cosas, pero a nadie antoja. El último momento tiene que ver con las tareas que hay por hacer en la Iglesia Católica. Esta preparación dura aproximadamente 2 años y medio si el catequista es constante. A ellos se les da un título de coordinador de catequesis, ¿no es cierto? Y son los que hacen eso. Y por lo general son personas que ya pueden coordinar otros grupos de catequistas, orientar en la parroquia, no solamente sirven para la tarea de la catequesis, sino para las demás áreas de evangelización. En algunas casas de formación, seminarios y casas de religiosas, aprovechan este curso como una primera formación de los que se están preparando para algún ministerio, porque es, digámoslo así, una palabra más sencilla, es una teología básica para laicos. O sea, elementos básicos de teología para los laicos. El costo de las capacitaciones es mínimo, pero ser catequista tiene un costo moral alto, debido a su gran compromiso con la evangelización del pueblo de Dios. Estos son los catequistas de Colombia. El consejo que yo les doy es seguir a Cristo, es el mejor camino, la mejor opción. Una invitación para todos los católicos, que nos comprometamos, que seamos verdaderos discípulos de Jesucristo, que demos ese paso adelante. Jesús nos necesita. Ya regresamos con Especiales Cristovisión. La misión del catequista. Escuela Parroquial de Catequistas. Seguimos con
Especiales Cristovisión. La misión del catequista. Escuela Parroquial de Catequistas. Desarrollar un proceso de formación en la fe requiere capacitación y gran conocimiento del tema. En el caso de los catequistas colombianos, quienes son los acompañantes y guías del anuncio del Evangelio, es importante que fortalezcan temas como la misión de su labor, a quiénes debe llegar el mensaje y cuál es el papel que desempeñan dentro de la Iglesia Católica, entre otros. Los temas de las ponencias del Congreso surgieron queriendo aprovechar el documento de Aparecida de los obispos, que ellos han puesto a toda la Iglesia en la tarea de desarrollar la misión continental. Y en torno a esto, pues la SPAC es una institución que está al servicio de la Iglesia para apoyar esta tarea. Por eso era muy importante que la SPAC se inscribiera en la tarea de la misión continental. Y para eso, pues los temas son precisamente en ese campo. Uno de los elementos fundamentales, que la SPAC sea muy consciente de que cada día acompaña a la persona a encontrarse con Jesucristo. Y ese encuentro tiene que ser cada día muy profundo. Nosotros somos los que hacemos el laboratorio de Dios. O sea, acompañamos a una persona a experimentar a Dios y a experimentar a Jesucristo. Ese es un tema. Segundo, el tema de cómo hacer esto de una forma que sea permanente y sólida, que no perdamos el tiempo en la catequesis. Entonces, por eso, la Iglesia tiene una pedagogía que llama la iniciación cristiana, que lo ha desarrollado a través de lo que ya ha llamado el catecumenado. Son pedagogías muy antiguas en la Iglesia que vienen del siglo II y III. Para ampliarnos el tema de la misión continental y la importancia de la reflexión en nuestras vidas, el padre Diego Bedoya retoma el testimonio de San Pablo. El Espíritu de Dios nos está lanzando en nuestro continente al anuncio de Jesucristo y por eso sabemos que lo primero y fundamental tiene que ser la experiencia de encuentro personal con Él. De esta manera hemos querido del Nuevo Testamento escoger el testimonio de San Pablo, porque estamos convencidos que ninguno mejor que él tuvo en su propia existencia la experiencia de encuentro personal con el Señor. Ese encuentro es el que le da la posibilidad al catequista de enseñar desde su propia vivencia, a través de lo que encuentra en las Sagradas Escrituras, participando en la Eucaristía y experimentando día a día el amor de Dios en su corazón. El catequista que quiera contagiar la experiencia de encuentro personal con el Señor, primero que todo tiene que tenerla. No se puede ofrecer lo que no se tiene en su vida, no puede haber una comunicación de experiencias que no se hayan tenido primero. La persona se encuentra con el Señor, siente que su palabra de salvación acontece en lo profundo de su corazón y a través de su palabra, de su trabajo y de su testimonio, entonces hace que muchos logren ese enamorarse del Señor. Él tiene que ser el primer enamorado. Hay muchas maneras. El catequista tiene que ser un hombre de la palabra de Dios. La palabra contenida en las Escrituras tiene que marcar el derrotero de su vida. El catequista tiene que ser un hombre de oración. A la manera de Jesús tiene que sacar encuentros de personales, íntimos, familiares y amorosos con Dios, el Padre. Un catequista que no ore no le da fecundidad a su trabajo. Tiene que ser un hombre y una mujer que tengan en el centro de su vida cristiana la Eucaristía. De la Eucaristía tiene que brotar el entusiasmo para la catequesis y la catequesis tiene que llevar a una celebración viva, festiva y comprometida de la Cena del Señor, de la Eucaristía. Y el catequista tiene que ser un hombre y una mujer que escuchen el mundo, que miren los signos de los tiempos para que puedan responder con fidelidad y desde el Evangelio a las diversas situaciones que vive el hombre de hoy. Sin catequesis no hay discípulos de Cristo. Y para tener buenos discípulos de Cristo es necesario tener en cuenta la comunidad en misión alimentada por la Iglesia con la palabra de Dios, temas muy importantes tratados en otra de las ponencias del Congreso Nacional de la SPAC.